24 grados la temperatura, 6 de la tarde con 50 minutos. Bueno, pues ya estamos listos para la mesa de análisis y debatir los temas que han transcurrido a lo largo de esta semana. Lauro Rodríguez, qué honor. Ya te había perdido la pista un ratito. Pues habían dejado de invitarme, pero aquí estamos nuevamente. Lauro Rodríguez, pues, ¿qué te digo de tu currícula? Que es bastante amplio, sin que suene albur. Académico, analista político, activista político, opositor, ¿no? ¿Ha sido opositor? Algún tiempo, sí. Y bueno, aspirante a muchas cosas. Y hoy editorialista, ¿no? Importante de un medio de comunicación como es El Portal. Claro, tratamos de ser críticos y constructivos, además, porque la crítica sin construcción no creo que sea el camino a seguir. Efectivamente, y además, pues leyendo tu columna todos los días, hoy la del Coneval importante, ¿no? Así es un tema de la mayor importancia a nivel nacional. Vamos a platicar un momento de él. Mi querido Paco Licona, la política al día siempre requiere no dormir las 24 horas, ¿verdad? No, hay que estar muy pendientes porque el tema del día no se da a conocer en el día, se da a conocer en la tarde, noche anterior, y entonces sí. hay que elaborar muy bien lo que se va a escribir, sobre todo porque casi estamos en línea con las noticias, ¿no? Y fíjate lo que son las cosas, pues es un privilegio y es un honor entrar a las redes, pero las redes no descansan y la competencia es brutal. Tremenda la competencia. Baste con que una persona se meta a un portal y algo esté mal, que ya no vuelve a entrar. Y te da un campanazo además, sí, y te tira y tienes que reivindicarte a cada minuto, ¿eh? Así es muy importante que seamos precisos, que seamos concisos, verídicos, o sea, te exige una precisión brutal. Y el día que tú no satisfaces los requerimientos de tus lectores, te abandonan. Sí, ¿verdad? No tienen compasión de ti, ¿no? Así es. Como la señora infiel, simplemente se va. Simplemente se van. Y empiezan a verse los registros a la baja y es muy difícil enderezar ese barco. ¿Cómo hacer, cómo entender, Lauro, que tengamos tantos pobres en Veracruz, ¿no? De acuerdo a Coneval. Bueno, es inentendible, porque somos una entidad con grandes recursos naturales, humanos, sí, de infraestructura. Somos la tercera entidad del país en términos poblacionales, en términos geográficos también uno de los más grandes. Tenemos un estado que en algún tiempo la gente decía, si los japoneses lo tuvieran, lo harían producir. Bueno, es inexplicable lo que pasa, sobre todo en este sexenio que al inicio se hizo énfasis de que uno de los temas era la erradicación de la pobreza en 6 años. Los resultados que nos da Coneval realmente nos dan un llamado de atención, porque el dato es de crecimiento de la pobreza en 2 millones durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es un dato alarmante, 2 millones de personas que pasan a la línea de pobreza, pero entendible también. ¿Por qué? Porque del total de mexicanos que tenemos, alrededor de 40 millones de mexicanos están en la línea casi de pobreza. Están en riesgo de pobreza, 40 millones. Entonces, que pasen a ser pobres, considerados pobres, es, un pestañazo, un descuido administrativo, político en la política económica y social. Y 2 millones nos están llamando la atención, porque estamos en riesgo con 40 adicionales que están casi en la línea de pobreza. Lamentable que de esos 2 millones, 500,000 los aporta Veracruz. En 2 años, es decir, de 2012 a 2014, en 2 años se incrementa el número de pobres. Se dice adicionalmente que uno de los datos favorables que salió es que ahora el número de pobres extremos disminuyó. Ahora son menos. Y yo lo escribía, digo, bueno, ahora pasaron de pobres extremos a nada más pobres, entonces ya estamos mejor. Ya no, fregados pero no tan fregados. Así es. ¿Qué hacer? Porque eso es consecuencia, Paco Licona, del fracaso de las políticas públicas. Desde luego que sí, lo que nosotros a veces no queremos ver es que nos fijamos en los datos. Sí, señor. En los datos finales, en los resultados, pero constantemente y día a día estamos viendo cómo se está transformando la economía, cómo se está transformando el sector social de la economía, y entonces no queremos reconocer que hay situaciones fuera del ámbito económico que afectan la economía. Por ejemplo,
sería importante saber cuántos negocios, microempresas han cerrado en el Estado a consecuencia de la violencia, a consecuencia de la inseguridad. El ramo económico que más empleos genera es la microempresa. No tanto la gran empresa, porque la gran empresa se maneja con sistemas computacionales y sistemáticos, y entonces van mejorando, van haciéndose más eficientes, pero la micro y pequeña empresa, que es la que está en los pueblos, en las ciudades pequeñas, donde se está generando un ingreso familiar, de pronto cierran esos micronegocios y se van a la calle 4 o 5, pero es una expulsión hormiga que es la que nos está dando a nosotros esa cantidad de pobres que hay ahora. Ahora estamos viendo que hay familias que se están manteniendo con el puro ingreso de la esposa que trabaja de ayudante en una casa. De ahí comen todos. Con lo que gana una señora lavando ropa o trabajando de doméstica, con eso se está manteniendo porque no hay trabajo en esas zonas. Y lo que nosotros a veces queremos ver es el macro dato. Nos interesa mucho saber que casi estamos llegando a 5 millones de pobres. Eso quiere decir que 1 de cada 2 veracruzanos está en la pobreza. O sea, ¿cuál es el sentimiento de toda esa gente que está buscando trabajo y no encuentra? Y además hay una correlación entre ese fenómeno y la violencia y la delincuencia, porque los padres de familia que tienen los compromisos de llevar a sus hijos a la escuela, de darles ropa, de darles zapatos, de darle todo, y no tienen empleo, cualquiera que los invite a un acto ilegal aceptan porque no tienen otra salida, ¿no? Entonces, lo que nosotros a veces nos queremos ver es el dato de 2 millones, de 5 millones, cuando lo que estamos viendo aquí en nuestra colonia, en nuestro pueblo, es esa situación de expulsión de mano de obra, expulsión de trabajo, la gente que se va a Estados Unidos. Todo eso es una mezcla de una política social que no se está aplicando correctamente. Ok. Vamos a brincar de tema porque pues sucedieron, Lauro Rodríguez, muchas cosas en la semana. El domingo, en el marco del tercer informe legislativo como senador de la República, Héctor Yunes Landa aparenta o realmente se pronuncia por un desmarque del gobierno establecido de Javier Duarte, y lógicamente vienen muchos cuestionamientos y vienen muchas polémicas, sobre todo el costo, que si costó 10 millones ese acto faraónico, y él es bien perrucho, ¿no? Y sale y se defiende y dice, pero ¿qué reflexión nos antoja? ¿Ya realmente ese es el candidato encubierto o semitapado, o como se dice por ahí, al que hay que darle vitamina C porque todos los días se destapa? No, bueno, acuérdate que los actores políticos están en la movilización en este momento por posicionarse, por mandar mensajes. Sí. Yo creo que el evento de este domingo, uno es aprovechado porque él es un legislador, da un informe, la ley no se lo prohíbe, al contrario, es adecuado, es rendición de cuentas a la ciudadanía. De que fue grande, de que fue faraónico, bueno, se le acusa de que hubo mucho recurso aplicado. Él dice que no es así. Al final de cuentas, lo que estamos viendo son personajes políticos que buscan posicionarse y decir, mira, aquí está el músculo, ve la convocatoria que tengo, el número de personas que asistieron, yo soy el más idóneo, yo soy el que tiene la fuerza. Ese es el mensaje, ¿no? Pero así como él, también lo están haciendo Pepe Yunes. Vimos el video de Buganza que dijo, yo voy. Hasta un tiburón sacó por ahí, ¿no? Exactamente, y la verdad es que qué bueno que se va a lanzar de independiente, qué bueno que lo anuncia, la ley se lo permite, qué malo que lo hizo diciendo que iba a recabar firmas siendo secretario de gobierno, que es lo que lo hizo que tuviera que salir, porque la ley establece 60 días para ello. Pero bueno, esos son pequeños errores. ¿Qué estamos viendo? Que la actividad política se está calentando, hay otros actores que todavía no surgen, que todavía no dicen yo voy, pero que podrían surgir. Y aquí lo que estamos viendo es el adelanto, el posicionamiento nada más de Héctor Yunes. Obviamente el partido es el que va a tener que decidirlo en su momento, pero él está lanzando un mensaje, es decir, yo tengo aceptación. Ese es el mensaje que él manda. Yo tengo fuerza política. Bien dicen, Paco Licona, que la política es de percepciones también, ¿no? Entonces hay alguna percepción en el sentido que va a ser Héctor, ¿no? Y si la gente dice a medianoche que es de mediodía, hay que prender las farolas, ¿no? ¿Va a ser Héctor? Pues nosotros en Política al Día
hemos estado viendo que esos mensajes por decirnos que hay una decisión, como que no cuadran todavía. Porque cuando hay decisiones, las decisiones se toman en las cúpulas y las cúpulas se enteran y las cúpulas se disciplinan. En este caso, cuando estamos viendo que surgen personajes de diferentes cuadras políticas, no nos parece que sea un acuerdo en que vamos a levantar el polvo para ver qué pasa. Yo estoy creyendo todavía y estamos pensando de que todavía no hay una definición para la próxima candidatura del PRI. Qué interesante. Y bueno, pues ahí está en paralelo. Rinde, históricamente hablando, mi querido Lauro Rodríguez, rinde a un aspirante ser contestatario, ser bronco, hacerla de tos, como es el caso de Pepe Yunes. Bueno, claro que le rinde porque al final de cuentas está demostrando independencia, que es lo que se requiere en este país de los políticos que nunca la han tenido. A veces, lamentablemente, cuando tenemos un político que es contestatario es porque las cosas no le están resultando o porque hay cosas con las que no está de acuerdo. Yo creo que es sano que los políticos digan realmente lo que piensan de las cosas, que digan no estoy de acuerdo. Es más, que combatan en la medida de la legalidad aquello con lo que no están de acuerdo. Eso es positivo, de eso se trata la política y eso quisiéramos que hicieran todos los políticos, porque la mayor parte de los políticos lo que hacen es ocultar sus verdaderas intenciones y sus verdaderos pensamientos. Yo celebro que él sea una persona que exprese abiertamente qué es lo que piensa. Malo sería que se lo ocultara y no supiéramos entonces qué clase de político es, ¿no? Ha habido históricamente grandes sorpresas a nivel república y a nivel presidencial, Paco Licona. Cuando todos pensaban que Mario Muya Palencia, y tú te acuerdas bien de ese tema, salió José López Portillo, ¿no? Cuando todos pensaban que iba Manuel Carbonell por hablar de Veracruz y sale don Rafael Hernández Ochoa, ¿no? Así es. Históricamente... ¿Qué puede pasar en Veracruz? De pronto va a salir Tomás Ruiz, de pronto va a ser Alejandro Montano, de pronto va a ser... ¿Qué pasa con eso? Puede ser todavía, como te explicaba hace un momento, si no hay definiciones todavía, así lo veo, puedo estar equivocado. Sí, señor. Pero nuestra percepción es que hay cosas que a nivel nacional hay indefiniciones que pueden afectar Veracruz. Una de ellas, por ejemplo, estamos a unos cuantos días de que Manlio Fabio Beltrones, por ejemplo, que es un personaje clave en la política nacional. Y que incidirá en Veracruz. Así es. Que a estas alturas todavía no se defina en qué puesto va a estar o dónde va a estar, si va a estar fuera del gabinete o va a estar en dónde. Son indefiniciones que todavía se deben tomar en cuenta para cualquier definición de Veracruz. Otra indefinición que no está dentro de la personalidad del secretario de Hacienda, pero sí está en el funcionamiento de la economía. De aquí a diciembre, la economía, si no mejora, ¿qué fuerza puede tener el secretario de Hacienda? Si la economía no mejora, ¿qué fuerza puede tener? Y políticamente, ¿cómo inclinaría la balanza en favor de Pepe? Así es. Estamos viendo que nuestros paisanos están dependiendo de padrinos políticos muy fuertes, pero esos padrinos políticos muy fuertes tampoco tienen la vida comprada, la vida política comprada, claro, ¿no? Entonces, yo creo que la definición en Veracruz va a depender de las circunstancias nacionales, de cómo está el país, de en dónde esté Osorio Chong, de dónde vaya a estar de aquí a diciembre Manlio Fabio. Toda esta serie de cosas que van a estar funcionando de aquí a diciembre nos van a dar aquí en Veracruz una incertidumbre muy fuerte, un trabajo político demasiado desgastante, que ya está siendo desgastante hasta ahorita, porque no es de este domingo que empezó el asunto de las campañas ocultas. Tenemos ya casi un año de campañas emboscadas, ¿no? Sí, claro. Sí. O abiertas. Y todo eso representa un gasto enorme de recursos, y ahora que los recursos se están midiendo o se van a medir, sobre todo en un plazo, en un término que está fuera del proceso legal todavía, ¿sí? Cuando todo eso se lleve a la mesa de las discusiones, va a causarle problemas a más de 4. Pues ahí está el tema. Vamos a darle un giro. Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Voy a un corte. Déjame nada más en el aire dejar el planteamiento en la mesa con Lauro Rodríguez,
porque la verdad las cosas en la percepción, hablando de percepciones, yo creo que la designación de Flavino Ríos fue acertada, mi querido Lauro. A lo mejor me equivoco. Bueno, Flavino Ríos es un personaje político muy importante para el Estado. Ya fue secretario de gobierno y es una gente que tiene el tino. Es de los políticos que tú dirías, ¿quién quieres que sea secretario de gobierno? Flavino Ríos siempre va a estar ahí en la punta del lanza. Esa es la personalidad que él tiene, un agente institucional de trabajo. Lo ha demostrado anteriormente en los puestos que ha tenido y personalmente yo lo he visto con su equipo en años anteriores. Una gente que chambea hasta altas horas de la noche, saca las cosas. ¡Qué horror! ¿Sí? Así es. Sí, es muy trabajador. Digo, la gente que está a su alrededor sabe de la intensidad de trabajo que tiene siempre Flavino Ríos. Entonces, una buena designación, yo creo que fue adecuada, sobre todo en la circunstancia en la que se da cuando teníamos un secretario de gobierno que se pronuncia por ser candidato, ¿no? Y permanecer en el cargo, lo cual era incongruente. Buena la decisión del cambio. ¿Y algún apetito podría tener Flavino Ríos como aspirante a gobernador, aunque es oaxaqueño, dice, ¿no? Bueno, legalmente es veracruzano. Pueden decir lo que sea. Dame chance que regrese un momento con el argumento. Es oaxaqueño, es veracruzano, aspira o no aspira o suspira. Un corte y ya vuelve. Abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 AM a 9 AM por la máquina 97.7. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. En nuestras escuelas decimos no al bullying. Veracruz ya cuenta con una ley contra el acoso escolar, porque educar con respeto y tolerancia nos fortalece a todos. Mejores leyes para un mejor estado. Entérate de una manera grata y entretenida de las noticias que se generaron durante el día, entrevistas, mesas de análisis y el mejor humor, solo con Edgar Hernández, el periodista más preparado, veraz y ameno de la radio. Ya estamos listos con toda la información aquí en Contacto. Acompáñeme, soy Edgar Hernández. ¿Sabes que un joven mexicano está revolucionando la industria de los drones a nivel mundial? Los chicos de mi equipo me regalaron este libro la semana pasada y he estado leyendo acerca de la historia de Jordi Muñoz, un chavo que está innovando la industria de los drones comerciales en el mundo con su empresa 3D Robotics. Historias como la de Jordi nos hacen reflexionar acerca de las extraordinarias áreas de oportunidad que se abren para quienes se capaciten en ingenierías, ciencias, diseño y carreras técnicas. Desde que entré como gobernador, aposté muy fuerte por el sistema de educación superior tecnológica y en 4 años hemos logrado incrementar la matrícula de los institutos y universidades tecnológicas de 37,000 alumnos a más de 60,000, casi la misma matrícula de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Nuestros chavos han ganado 123 medallas de primer lugar. Escúchenlo bien, 123 medallas de primer lugar en concursos nacionales e internacionales. ¡Qué orgullo! Y el sistema veracruzano tecnológico es ya una potencia a nivel nacional e internacional. Esa ha sido una de mis principales apuestas y hemos ganado. En estos 4 años hemos invertido más de 342 millones de pesos en infraestructura y en equipamiento para nuestros tecnológicos. Además,
Hace casi 2 años creamos el iLab, un lugar increíble en Jalapa, donde cualquiera puede innovar y solucionar problemas reales a través de la tecnología. Nos falta mucho por hacer sin duda, pero creo que hemos dado pasos importantes. Actualmente, Veracruz es el estado con mayor matrícula en tecnológicos a nivel nacional. Quiero que sepan que cada uno de ustedes puede registrar una o muchas patentes, desarrollar soluciones o crear prototipos. No hay límites. Estamos viviendo una época de cambios cada vez más acelerados y tenemos que trabajar todos juntos para innovar en todas las áreas. Quiero compartir con ustedes el libro que me regalaron. Se llama Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer. Estoy mandando ejemplares a todas las bibliotecas de los tecnológicos y si me mandas un mail a esta dirección, tengo 50 para regalarles. Creo que este libro narra historias realmente inspiradoras. Tengo mucha fe en ustedes. Reciban mis saludos y mi reconocimiento. Estoy para servirles. En contacto, más fuerte que nunca. Entérese de la información puntual, el acontecer diario y entrevistas con los actores políticos de nuestra ciudad y estado, con Luis Ramírez Vaqueiro. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ramírez Vaqueiro y te invito para que me acompañes en punto de la 1 de la tarde a través del 97.7 y del canal 101 y 45 de Digicable. Te tendremos toda la información más destacada generada para ti. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. Entérate de una manera grata y entretenida de las noticias que se generaron durante el día. Entrevistas, mesas de análisis y el mejor humor. Solo con Edgar Hernández, el periodista más preparado, veraz y ameno de la radio. Ya estamos listos con toda la información aquí en Contacto. Acompáñeme. Soy Edgar Hernández. En Contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 AM a 9 AM por la máquina 977. En Contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50. Ya regresamos. Siete de la noche con 14 minutos. Le voy a decir la temperatura. Estamos a 23 grados centígrados. Estamos platicando con don Paco Licona. ¿Tienes frío? Te quito el aire. No, está bien. ¿Estás bien? No es frío político. No, tampoco. Bueno, estamos hablando, ¿no? De las actas de nacimiento, de que si es oaxaco o que si es minatiteco, Flavino Ríos, de que si aspira o no aspira. Él ha dicho que no aspira a nada. Y qué bueno que dice eso porque hay mucho ruido en el ambiente. Pero bueno, pues el tema es la oriundez, ¿no? Así es, y aquí en Veracruz hay casos. Hay 2 casos muy conocidos. El caso de Patricio Chirinos y el caso de Miguel Alemán. ¿De dónde Patricio Chirinos será? ¿O es? Pues unos dicen que de Pánuco, que les digo, donde lo registraron en San Luis Potosí, ¿sí? En 2 lugares diferentes. Y Miguel Alemán, unos que en México y otros que allá en el sur. Y bueno, no dejaron de ser gobernadores. Legalmente son veracruzanos, aunque tengan esos detalles. Detalles que en el estado de Veracruz se repiten en cada ciudad, en cada pueblo y en cada familia. Los nombres están cambiados, los apellidos también. El niño nace en un lugar y se pelean los papás y se van a registrar a otro lado. Y es un verdadero relajo. Sí, pero sí. legalmente Flavino está facultado para ser el gobernador. ¿Ah, sí? Ya fue diputado, fue presidente del Congreso, ¿cuántos cargos ha tenido? Secretario de Gobierno. Ya lo hubieran detenido en esos momentos.
Digo, sobre todo cuando sus cargos necesitan que sea veracruzano, Claro. como dice la Constitución. Efectivamente, hay casos menores como el de Tomás Ruiz, que se decía que era yucateco, ¿no? Pues sí. O de Carolina Urdiño, ¿no? Y Oaxaca, ¿no? Sí, bueno, la política es tremenda. Sí, ¿verdad? La política es un relajo, man. Y agarran cualquier detalle para hacer lumbre y para hacer escándalos, ¿no? Yo me acuerdo de Carlos Jesús, ¿cómo se llama? Carlos Jesús Rodríguez, el de gobernantes.com. Uh-huh. Era reportero cuando yo vine por primera vez aquí a Veracruz. Y don Fernando me hizo jefe de prensa, como tú bien sabes. Sí. Y salió con el cuento de que yo era hondureño. Y después dijo que era nicaragüense. Y bueno, resulta que ni hondureño, ni nicaragüense, ni veracruzano. Yo nací en el DF. Fíjate nada más. Entonces, pues, así es la política. Así ¿no? es la política. Mira, algo que se escribe o que se habla en los medios, Ajá. alguien lo escuchó hoy, pero no escuchó ni la réplica, no escuchó la aclaración y toda su vida se la pasa creyendo lo mismo. Así es la política, ¿no? Claro. Pero en el momento en que alguien tenga que acreditar su personalidad y su origen y todo, pues ahí ha pasado. Y secretario de Educación. Entonces, yo creo que el tema político a veces se nutre de fantasías y de leyendas urbanas que hay que distinguir muy bien. Sí, ¿verdad? Yo creo también, Lauro Rodríguez, que es parte de la escenografía y del sabor que tiene Veracruz, ¿no? Jugar con sus aspirantes, ver cuántos se aplican y cuántos se apuntan. Ahorita todos decimos que hay dos punteros, que es Pepe y Héctor, ¿no? Pero en la fila hay varios, ¿no? No, es prácticamente una tradición política en México que cuando hay una sucesión o se aproxima una sucesión de gobierno, pues no solamente haya una persona a la cual se le señale que pueda tener aspiraciones. De hecho, los mismos gobernantes han alentado que sean varios. En las sucesiones presidenciales siempre ha habido 5 o 6 personas que se ve posibilidades de que puedan llegar a ser candidatos. ¿Por qué? Porque eso te da margen de acción. El problema es cuando tienes sucesos que cambian la toma de decisiones y se da ahora quién va, ¿no? El caso de Zedillo, por ejemplo, que ya no había personalidades que cumplieran con los requisitos legales para tomar la estatuta de abanderado del Partido Revolucionario Institucional a la muerte de Colosio. Pues Zedillo cumplía, estaba fuera del gabinete, había cumplido con la parte legal y pues fue Zedillo. Es decir, que venía de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la tradición política mexicana? Que siempre hay 5 o 6 posibles candidatos, posibles aspirantes que podrían ser los que llegan, y eso da margen de maniobra política también a las instituciones políticas y a los actores políticos. Sí, es parte del sabor. ¿No? A lo largo de la semana también se sucedieron cosas importantes, Paco Licona. Hacia el fin de semana pasado, el periódico Reforma reproduce declaraciones y afirmaciones de la Auditoría Superior de la Federación, en donde cita 6 estados de la República con adeudos de 8,000 millones de pesos por incumplimiento en la comprobación de deudas públicas de 2008-2009 hasta 2012. Es revivir a algo que ya pues prácticamente le había dado la vuelta a la página al propio gobierno del estado de Veracruz. ¿A qué obedece? ¿Es de carácter político o en verdad a la exigencia de que se aclaren las deudas? Bueno, yo estuve 7 años en la Contraloría del Estado. Sí. Y resulta que los procedimientos son muy largos. Pero en ese largo de procedimiento, alguien toma un documento de ese procedimiento y lo hace actual, aunque ya haya pasado o aunque todavía tengas oportunidad de mostrar o solventar tus observaciones. A mí me llamó la atención todo eso que tú mencionas y me aboqué en esta semana a buscar sobre la fuente, sobre el origen de esa situación. Y hoy a las 3 de la tarde precisamente te comentaba, me entero por fuentes internas de la Auditoría Superior de la Federación y la PGR de que Veracruz efectivamente ha solventado todo lo que había y todo lo que había de falta de solventación desde el 2008 hasta el 2012. O sea, todo eso para la Auditoría Superior de la Federación y la PGR está cerrado. Eso, la verdad que uno a veces sigue escuchando esas cosas, pero algún reportero se encuentra un documento y lo saca como si fuera bueno y lo afirma como si fuera realidad. Pero realmente, pues no es así. Todavía aquí en Veracruz la gente está esperando de que se ejecuten órdenes de aprehensión. Al menos de esos años no va a haber.
según mis fuentes, también puedo estar equivocado y mis fuentes también puede estar equivocada. Pero me presumo de que puede ser así como me están indicando, que no hay nada que perseguir. Ya en alguna ocasión el periódico Excelsior, el periódico Excelsior publicaba una queja del presidente López Portillo, lo tengo presente a pesar de que ha transcurrido muchos años, Lauro Rodríguez, en el sentido de que él decía, se quejaba al presidente de la República, de que cuando fue secretario de Hacienda le sacaban las notas del bote de la basura y las revivían del pasado para golpear, ¿no? Yo no sé si el caso de la auditoría, yo no me atrevería a afirmar eso, simplemente lo doy como referencia. Mira, lo que sucede yo creo que es una falta de comprensión, entendimiento de cómo son los procesos de auditoría, de lo que hacen las contralorías y lo que hacen los órganos de fiscalización. Son cosas diferentes. Las auditorías que hacen las contralorías son durante el ejercicio del recurso, es decir, antes de que se agote el periodo fiscal en el cual se está trabajando y se detectan algo irregular, se corrige. La fiscalización es un análisis a posteriori. Después de que ya concluyó el ejercicio fiscal, ahí reviso cómo se hizo las cosas. Uno de los detalles que yo siempre he criticado es, por ejemplo, cada año la cuenta pública de los municipios. Sale la observación del ORFIS y dan la declaración. Hay observaciones a 120 municipios, posible daño patrimonial de tantos millones de pesos. Y nunca pasa nada. Y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y por qué no metieron al bote a alguien? Bueno, es muy simple, porque lo que sale es un predictamen que no está concluido. Un predictamen donde dicen muchas de las observaciones, porque yo los he revisado, algunas dicen, en esta obra de 5 millones de pesos faltó las firmas en el libro blanco del Comité de Ciudadanos. Entonces se observa posible daño patrimonial de 5 millones de pesos, 8 millones, pero no quiere decir que se perdió el dinero, simplemente que hay un procedimiento ahí que no está integrado y que debió integrarse. Yo entiendo que las cuentas públicas de Veracruz están aprobadas por el Congreso, no hay que buscarle por ahí. Los gobernantes de estos periodos no tienen ningún problema legal que pueden detectar si procedimientos que no se hicieron. En el caso de Veracruz, se dice que hubo movilización de recursos de una cuenta a otra. Bueno, eso no es adecuado. No quiere decir que se perdió el dinero ni que se lo robaron. Simplemente que se fondeó, que ha sido una práctica milenaria de las áreas de finanzas hacerlo para solventar las necesidades cuando tú no tienes la disponibilidad presupuestal. Pero no quiere decir que se pierda el dinero. Okay. Lo que están observando son procedimientos. Y ahí lo vimos en la declaración del Contralor de Veracruz, cuando se señaló, por ejemplo, en el caso del subsecretario de Egresos, Carlos Aguirre, dijo, no hay cuestión que perseguir penalmente, es de procedimiento. Entonces, que hay observaciones sobre cómo se hicieron las cosas. Tal vez no fue el procedimiento adecuado, correcto, pero no quiere decir que se hicieron mal, que se perdió el dinero. Finalmente, don Paco Licona, ¿quién pierde, quién gana y si realmente vale la pena presenciar espectáculos como el diferendo que traen José Francisco Yunes Zorrilla con el gobernador del estado de Veracruz? Yo pienso que en este caso es estrategia política. Estrategia política que cada quien escoge de acuerdo con sus propósitos. Pero a veces dan resultado y a veces no. Si uno se pone a ver qué es lo que quiere la clientela quiere eso. Quiere un distanciamiento del gobierno porque sienten que este gobierno... Aunque sea un circo. Pues son estrategias. Ahora, tan son estrategias que nos hemos dado cuenta de un año para acá que ha habido los cambios de estrategia política. Al principio Héctor Yunes era el que tenía ese discurso y Pepe Yunes estaba trabajando de acuerdo con el gobierno. Pero de repente viene el cambio, ahora se cambiaron los papeles, ahora uno es el crítico y el otro está pegado al gobierno. O sea, como que son estrategias que a nosotros como observadores... Es una buena reflexión, ¿eh? Como observadores políticos, pues lo único que nos puede llevar a determinar es que, bueno, cada quien está haciendo su juego, claro, y depende de cómo convenzan al electorado, va a ser los resultados. Muy bien. Lauro, me gustó, ¿eh? A ver, Lauro Rodríguez, 2 minutos sobre el mismo tema, ¿eh? El pleito entre Javier y Pepe. Bueno, yo coincido, la verdad es que sí son cambios de estrategia y sobre todo porque tenemos que tener presente que en política no hay amistades, no hay amigos, en política hay intereses y dependiendo de aquellos intereses que tienes, tú te mueves a partir de lo que piensas que te va a beneficiar. Sí. Y ese es el posicionamiento que se está dando.
Al final de cuentas, Pepe perdió mucho camino porque se veía como que el que iba de la delantera, pero perdió camino al dudar sobre la candidatura de 2 años. Al decir, esa no va, yo no voy. Cuando la declaración de estrategia política debió haber dicho, pues yo quiero ser gobernador, aunque sea un día, sería un honor, en lugar de estar diciendo que no. Ahí Muy perdió mucho tramo. Bueno, don Paco Licona, gracias. Yo leo La Política al Día todos los días, ¿sabes? Muy buena costumbre. Y nos da gusto que lo lean porque en realidad tratamos de darle a nuestros lectores un punto de vista con criterio. No nos conformamos con dar el análisis frío, sino nos interesa mucho calentar el criterio de la gente. La gente tiene que reaccionar y los combinamos a que opinen, a que escriban, a que hablen. Tenemos una sección abierta en la cual nuestros lectores pueden poner lo que se les hinche la gana. La gana. Otras cosas son. Lauro, muchas gracias. Gracias, Edgar, al contrario. Espero se te hinche también la gana de venir otro día. Aquí estaremos. Un corte, gracias. Despide. Ya, adiós.